Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día, noche, tarde o en el momento que nos estén viendo. El día de hoy quiero tocar un tema en especial importante porque, bueno, yo soy mamá primeriza, tengo un bebito va a cumplir 11 meses. Entonces, bueno, quiero tocar un tema para las mamis que están en el proceso o que van a empezar el proceso. Primero que nada, quiero decirle que todo lo que esté hablando ahorita es por mi experiencia, lo que yo viví, mis expectativas y lo que realmente sucedió. Si escuchan en el fondo algún juguete o a mi bebé jugando, bueno, pues ya comprenderán el contexto en el que estamos en este momento. Bueno, pues quiero platicarles que antes de ser mamá y hace algunos años estuve yo trabajando en hospitales generales en Ciudad de México y ahí solíamos dar información acerca de la lactancia materna cuando me tocaba estar en el área de ginecobstetricia. Obviamente cuando estábamos ahí, yo en ese momento todavía no era mamá, pero nos daban ciertos cursos de lactancia materna, los cuales nosotros teníamos que transmitirlos a las mamás primerizas o no primerizas que se encontraban en ese momento en el área pues, de ginecobstetricia. Entonces, pues era muy fácil porque pues uno no siendo mamá, pues llega y solamente habla de la teoría o de la información que adquiere, ¿no? Entonces, pues teníamos algunos digamos, artefactos con los que podíamos mostrarles a las mamás las técnicas, los diferentes tipos pues de pezones y el cómo las mamás podían amamantar a sus bebés y obviamente hacer que las mamás se interesaran más por el tema, ¿no? Y porque obviamente la lactancia materna, o sea, nosotros somos pro lactancia materna y siempre lo voy a hacer. Entonces, pues obviamente queríamos motivar a las mamás para que lo hicieran. Quiero platicar que también durante esos periodos yo veía que las mamitas pues sí batallaban bastante, pero la verdad yo no entendía hasta qué punto era complicado o no, por el hecho de que pues yo veía, pero pues nunca lo había vivido en carne propia, entonces no podía yo guiar por medio de experiencia personal. Entonces, eh, bueno, eso como contexto. Después, ya cuando yo quedé embarazada, yo quiero decirles que uno de mis sueños era tener a mi bebé dándole o ofreciéndole lactancia materna. Y yo había estudiado acerca del banco de leche y todo. O sea, yo me había aventado videos súper, así yo súper extrema, ¿no? Porque yo la verdad sí estaba muy interesada en que mi bebé tuviera, pues eso. Empecé a producir leche antes de que mi bebé naciera y yo decía, no, mi calostro, porque el calostro es la primera leche que sale del, pues ahora sí que del seno materno y pues es lo que lleva más nutrientes y bueno, es muy muy recomendable que los bebitos tomen eso. Entonces yo no quería extraerlo para que mi bebé pudiera adquirirlo al momento de nacer. Entonces yo me acuerdo que cuando ya estaba yo así súper preparada y yo llegué al hospital, yo llegué con una almohada para amamantar y yo iba así como que la más preparada. Ya había comprado incluso como unas almohadillas eh, para que no se tirara la leche. O sea, yo ya iba en la más preparada para el día y la situación. Pero resulta que cuando mi bebé nace, me dan como una hoja en donde me decían cuáles eran mis deseos para llevar, digamos, un parto, o en este caso cesárea respetuosa. Entonces, uno de ellos era el contacto piel a piel una vez que mi bebé saliera de mi útero. Y bueno, sí fue así, se lo llevaron rápido a checar y de inmediato me lo pegaron al pecho y mi bebé empezó a succionar muy bien, todo parecía tal cual yo lo había soñado. La cuestión difícil aquí es que
pues al momento, cuando todavía no se establece la lactancia, pues hay un periodo en el que pues tú de verdad no sabes si tu bebito se está llenando o no, porque no puedes cuantificar la leche que estás produciendo. Entonces pues no sabes si tu bebito está tomando o no. Y yo veía que mi bebito estaba succionando alrededor de 30-35 minutos. En una ocasión fueron 40 minutos. Y mi bebito seguía quedándose con hambre y llorando. Entonces yo, la verdad, poca fuerza tenía en los brazos para poder sostenerlo de la manera correcta y no me acomodaba, y más que estaba yo en un cuarto de hospital, entonces yo no me podía realmente acomodar ni sostener a mi bebé porque yo me encontraba débil después de la cesárea. Me habían puesto hierro porque mis niveles de hierro habían bajado, entonces yo los brazos los traía muy lastimados. Entonces, ahí viene la situación. Yo no le quería dar fórmula a mi bebé sin intentar darle leche materna. Entonces, yo como tuve cesárea me tuve que quedar 2 noches en el cuarto de hospital, y ahí yo veía que mi bebé no comía y todo, y se lo llevaban a pesar diario, me parece que una vez al día, y la última vez, o sea, el segundo día que yo ya me tenía que ir de alta, se lo llevan a pesar y resulta que ellos tienen obviamente una tablita en donde el peso del bebé debe de estar digamos, en una línea, y si baja de ahí, pues digamos que es peligroso, ¿no? Bueno, no peligroso, sino que pues eso significa que algo no está bien, que la alimentación no se está llevando de acuerdo al plan, ¿no? Entonces, un bebito se tiene que mantener en un peso para que se mantenga estable, para que todo esté bien, ¿no? Entonces, pues me dijeron que estaba 1% más abajo de lo que, o sea, que él estaba bajando de peso más que subir. Y era obvio que si estaba succionando por tanto tiempo, estaba quemando más calorías que lo que estaba ingiriendo de leche. Pues yo me preocupé muchísimo, yo empecé a sentirme culpable porque obviamente yo sentía que yo estaba haciendo algo mal, que yo había hecho algo mal, que no estaba tomando a lo mejor lo suficientemente agua. No sé, no, o sea, la verdad yo iba muy segura porque yo ya estaba produciendo leche antes de tener a mi bebé, y en el momento me sentí muy, a pesar de que uno tenía la teoría y de que sí, la técnica y que no sé qué, o sea, la verdad es que conmigo yo lo vi totalmente distinto, y ahí dije, pobres mamás que llegan a un hospital y les intentan dar la información, pero es tanto lo que está pasando en tu mente desde antes, durante el embarazo, el hecho de ir y parir o tener a tu bebé por cesárea y todo lo que sucede, si hay complicaciones o no, y luego la lactancia. O sea, es demasiado por lo que una mujer tiene que pasar como para que, o sea, la verdad es que se te va totalmente el rollo de lo que tienes que hacer, o no, las técnicas y todo eso. Entonces, de hecho, fue una enfermera pues especialista en lactancia materna y me dio tips que a mí no me funcionaban y me complicaban más mi existencia en el hospital. De hecho, me dijeron que no iba a salir yo ese día por el hecho de que mi bebito estaba bajando de peso. Pues yo me sentí muy culpable porque mi mamá había viajado desde México y había estado aquí en Canadá, estaba en mi casa. Yo me sentía súper estresada, presionada, porque yo decía, mi mamá está en la casa y yo estoy acá. Obviamente acababa de tener a mi bebé, pero en ese momento son tantas cosas las que pasan en la cabeza que yo me preocupaba por todo, ¿no? Y yo sé que no es como lo ideal, o sea, uno se tiene que enfocar en el momento, lo que está viviendo, y lo demás pues todo mundo entenderá, pero era la primera vez que mi mamá viajaba aquí a Canadá, y pues bueno, muchas cosas pasaban por mi cabeza. Mi esposo sufre de la espalda, entonces también él estaba con que, ay, que mi espalda, que me duele, que la cama, porque era un sillón que se despliega como cama, pero tienen, digamos, algunas, pues sí, unas ranuras en los pliegues. Salud, mi amor. Entonces, pues él estaba incómodo también, no había podido dormir bien, y pues yo también con la de mi lactancia, etcétera, etcétera. Yo pensé que al momento de llegar a casa todo iba a mejorar. De hecho, yo recuerdo muy bien que ese día antes de salir, y para poder salir, nos dijeron que el bebé tenía que tomar fórmula para que se empezara a recuperar, pues,
empezar a recuperar peso. Entonces, pues le dimos fórmula, mi bebito tomaba fórmula como si no hubiera un mañana, la verdad yo creo que sí se quedaba con mucha hambre. Y al final, cuando regresamos aquí a la casa, la primer noche para mí fue muy... O sea, empezando desde el momento de salir del hospital, yo me sentí como que, ok, yo estoy por mi cuenta y todo depende de mí y ahora un ser humano depende 100% de mí, de lo que yo pueda alimentar y todo, ¿no? Entonces, la verdad, me sentía yo muy, ay, pues muy estresada en ese momento. Total de que esa noche yo recuerdo que estábamos mi esposo y yo en el cuarto y a mí, o sea, los pechos se me empezaron a poner muy calientes y muy duros y estaban más grandes de lo normal, o sea, yo no identificaba, o sea, yo no podía identificar qué estaba pasando, o sea, sí sabía que estaba demasiado inflamado porque necesitaba a mi bebé pues sacar la leche, porque incluso los mendigos, los tiraleche, el mío era eléctrico y yo no lo sabía usar, o sea, porque yo los que había visto en México eran los manuales, y pues yo nunca hubiera pensado que dolía tanto. Además de que como mi bebé había estado mucho tiempo tratando de sacar leche y pues yo no tenía lo suficiente, pues sí, el pezón se empezó a lastimar al hecho de que se empezó a... Sí, o sea, yo tenía ya heridas ahí, ¿no? Entonces me dieron una cremita que la verdad me ayudó muchísimo, el bebé la podía, digamos, chupar sin ningún problema y pues no le afectaba, ¿no? Entonces eso fue lo que un poquito me recuperó, pero aún así el succionador me seguía lastimando demasiado. Mi recomendación es que se vean tutoriales o pregunten a un especialista, mejor dicho, sobre incluso las tallas, bueno, las medidas para el succionador y cómo lo pueden hacer de manera correcta, porque la verdad yo como me aprendí todo lo que traía en la cabeza, la verdad es que a mí me lastimaba mucho las primeras veces y sacaba nada más 30 mililitros, o sea, nada. Entonces esa noche les digo que pues mi pecho se empezó a poner muy duro, muy... O sea, yo sentía bolas dentro de mí, o sea, no sé, feo. Yo estaba desesperada, mi esposo pues no podía como, o sea, no sabía qué hacer. Mi bebé, o sea, decían, o sea, la teoría es que te tienes que pegar al bebé al pecho para que pues saque la leche, pero mi bebé se quedaba dormido, o sea, mi bebé no succionaba porque estaba dormido. Entonces en ese momento, en esa crisis, pues no sabía yo qué hacer. Y pues el tiraleche no me estaba sacando la leche que necesitaba salir, ¿saben? Entonces, bueno, para mí esa experiencia sobre la lactancia materna sí fue muy difícil. Al hecho de que solamente pude dar 2 meses lactancia materna y eso era mixta, no era exclusiva, porque yo sí tuve que optar por amamantar bueno, amamantar y dar fórmula, que a mí me dolía mucho y como mamá primeriza siento que también está mucho el hecho de, pues, la cuestión social, de que aparte de que tú ya sientes una presión como mamá, de que le quieres dar lo mejor de lo mejor a tu bebé, también la presión social influye mucho, ¿no? Y la expectativa de la maternidad. Voy a contar algo. ¿Qué me pasó? Me acuerdo que, pues obviamente mi familia allá en México, yo vivo en Canadá, pues yo les enseñaba a mi bebé, a este Arjan, en videollamadas, ¿no? Y me acuerdo que 2 tías estaban con mi abuelita. Y ven que cuando yo estaba en videollamada, le paso el biberón a mi bebé en lugar de pegármelo al pecho. Su reacción fue de, "¡Ah! ¿Por qué no le estás dando pecho?" Así como que, como algo muy grave, ¿saben? Y esos comentarios a mí me afectaban emocionalmente porque la cuestión emocional de una mamá, ya sea primeriza o no, pues, o sea, es muy distinta a una persona que está en su pleno día normal, etcétera. O sea, mis hormonas estaban locas, yo ya me sentía mal, ya me sentía culpable, ¿sabes? Sentía que yo estaba haciendo algo mal. Y aparte de recibir ese tipo de comentarios, yo me sentí aún, pues, o sea, no es como que me sintiera aún peor, porque
eso lo sentía y yo expresaba de que, ay, pues yo hago lo que quiero, mi bebé y etcétera. O sea, yo no le daba tanta importancia a los comentarios, pero una parte de mí sí lo tomaba en cuenta. Cuando ellos supieron el por qué, empezaron, ay, no, sí, de hecho también, mi hija también me lastimaba cuando yo estaba amamantando y sí me lastimaba demasiado, etcétera. Entonces yo dije, es que entonces, ¿por qué empiezan a criticar o a juzgar sin saber sin primero preguntar el trasfondo de lo que la mamá esté pasando y el bebé esté pasando en ese momento? Porque hay mamás a las que no les llega la lechita de verdad en mucho, mucho tiempo. Hay algunas que ni siquiera les llega o sea, ni siquiera tienen lactancia, ¿no? O sea, entonces digo, bueno, no sabes mi trasfondo y no, ¿por qué estás criticando o por qué me estás diciendo ese tipo de cosas? Después sí empecé a producir más leche y mi bebé se pegaba, tomaba. Yo me sentía rara, la verdad, porque pues obviamente es bien raro ver a tu bebé pegado, pero pues era algo que yo quería hacer, era mi sueño, ¿no? De ser mamá y ser parte de... De hecho, yo quería, según yo, amamantar hasta el año y medio, por ahí. Y de verdad que yo admiro mucho a las mujeres que lo hacen porque es una cuestión que yo sé que es muy demandante y, y cada vez se vuelve aún más, porque si yo de repente con la mamila tengo que hacer cosas y me muevo de repente para acá y de repente para allá, ahora pues cuando estás amamantando, pues el bebé de plano tiene que estar pegado a tu cuerpo y en una cierta posición y bueno, o bueno, diferentes posiciones, pero pues sí, ¿no? O sea, sí es complejo. Entonces yo admiro mucho a las mamás que lo hacen. Aunándole que estaba yo pasando un invierno aquí en Canadá en donde estaba nevando, yo no tenía diversificación emocional mental. O sea, mi mundo era mi habitación, mi bebé y mi esposo y la gente que venía a vernos. Que yo creo que si yo tuviera en algún momento a otro bebé, me esperaría hasta que yo física, emocional y la lactancia y esté establecida, porque si no te quieren agarrar a tu bebé y tú lo que quieres es tener a tu bebé cerquita de ti, que nadie te lo agarre y más cuando pasas un proceso traumático, porque no sabes el proceso de una mamá, o sea, porque hay unas mamás que tienen partos muy difíciles o cesáreas con muchas complicaciones, entonces no le quiten su bebé a una mamá a menos de que ella necesite descansar y se los pida o que vean que necesita ella descansar. Pero cuando ella lo está abrazando, no creo que sea lo más conveniente, a mi parecer. Entonces, pues yo les digo, en invierno yo no podía salir porque eran temperaturas bajo cero, yo básicamente estaba en mi habitación, sí fue un proceso muy complicado. Después llegó mi suegra a los 28 días y mi suegra obviamente llegaba con un querer mostrar a mi bebé, a su familia allá en la India y pues le quería hacer todo el tiempo videollamadas y pues yo no era algo de lo que me sintiera cómodo porque si mi bebé lloraba yo quería agarrar y sacar mi bubí y darle de comer, pero pues no podía porque pues no había una privacidad adecuada. Entonces sí sean muy conscientes en ese aspecto porque creo que pueden ayudarle mucho a la mamá y también si tú lo comunicas y es fácil comunicarte con tus seres queridos, pues también ellos lo agradecen y tú sufres menos, ¿no? O lo sufres de diferente forma. Este, y bueno, eso en cuanto a los primeros días, ¿no? Después, la verdad, yo sí veía que me salía el chorro de leche, pero mi bebé desafortunadamente también se acostumbró mucho a la fórmula, entonces había veces que ya no agarraba mi leche y ya no más agarraba pura fórmula y eso me dolía porque mi bebé lloraba de que no, no, yo no quiero eso, dame mi mamila, o sea, sí lloraba porque yo era algo que no había planeado de esa manera y que, no sé, o sea, me generaba mucha tristeza y no era algo que yo hubiera soñado realmente que pasara como pasó, que después ya mi bebé ya no quisiera. ¿A qué voy? Bueno, un punto. Al pasar los meses, yo diría ya cuando mi bebé tenía unos 3 meses y medio, 4,
ya las temperaturas ya se regulaban y conocí a una vecina que nunca había yo hablado con ella, nunca nos habíamos topado, pero ese día que decidí salir a caminar con mi esposo y mi bebé, ella estaba ahí y me decidió saludar de una forma muy amigable. Y durante la plática, porque nos quedamos platicando que, ay, ¿cuántos meses tiene tu bebé? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y le dije, ay, pues tiene 3 meses y medio, sí, más o menos, iba a cumplir 4. Y me dice, oye, ¿ya lo estás llevando a estimulación temprana? Y ella me dio tips de lugares que el gobierno ofrece de forma gratuita y espacios familiares que yo les he platicado de esos lugares. Y después, porque uno llega a un país que no, o sea, yo llegué aquí a un país que no sé mucho, o sea, y menos de niños y de maternidad. Entonces, cuando ella me empezó a explicar, ella tiene 2 niños, pues la verdad es que como que dije, ok. Y en la conversación ella me preguntó, ¿y estás dando lactancia? Y yo así en toda así como triste, le dije, no, de hecho nada más le di como 2 meses nada más. O sea, mi cara fue como que siento yo que triste o no sé. O que yo sentí que me iba a sentir juzgada. Y ella me dijo, excelente. O sea, me dijo, excelente. Dice, lo que le hayas dado está bien. Y si no, también. O sea, tú tranquila, es demasiado. Por lo que una mujer está pasando, por lo que la familia está pasando. Es demasiado. Así que tú tranquila, si tu bebito no, lo que así ya ha sido un día o 2 o 3, excelente. Tú hiciste lo mejor para tu bebé. Entonces, esas palabras llegaron en el momento correcto y me relajé, me tranquilicé y dije, tranquila, o sea, y sí, o sea, lo reconozco, nadie va por la calle diciendo, ay, ese es lactancia materna, o ay, ese le dieron fórmula, o sea, no. Entonces, lo único que sí que obviamente aquí la leche, y no solamente aquí, siento yo que en todos lados la leche de fórmula es cara, y va variando el precio de acuerdo a la edad, ¿no? O sea, la de newborn o de recién nacido es más costosa que la de second stage, la de la segunda etapa, y la tercera etapa siento yo que es más económica, ya para brincar hacia la leche regular que la gente normal toma, ¿no? Entonces lleva un proceso para preparar el intestino, el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues puedo decir que a pesar de que yo no di una lactancia como yo hubiera querido, me quedo con una linda experiencia mientras duró, dolorosa también. Y si en ese momento estás buscando un mensaje, te quiero decir que no te preocupes demasiado. Tu bebé, tú amas a tu bebé, así que lo que puedas darle y lo que esté en tus posibilidades, que no te afecte a ti ni a tu bebé, yo creo que es lo mejor que estás haciendo hoy en este momento. O sea, lo importante aquí es que mamá esté bien física, emocionalmente, mentalmente, y también que bebito esté bien, porque si mamá está bien, bebé está bien. Y no escuches, o sea, de verdad has oídos sordos, te van a llegar muchísimas críticas, muchísimos consejos de gente que a veces ni ha vivido o que ya es de experiencia, pero de mucha experiencia, en donde piensan que es fácil y no recuerdan lo que fue en un principio. Hay a gente que se les da de forma muy, muy fácil y hay a otras mamás que se les dificulta más y está bien. Todos los procesos son distintos y no te compares. Recuerda que lo que estás haciendo hoy por tu bebé es lo mejor que puedes estar haciendo y tú lo amas y él te ama y el vínculo que posiblemente estás buscando con la lactancia materna, además de brindar una buena alimentación, se va a dar o sea, con el tiempo, porque algo que a mí me preocupaba era el vínculo no se está dando, no estoy en ese contacto directo con mi bebé, entonces, ¿cómo voy a hacer el vínculo emocional afectivo? Eso se va a dar, ¿no? Entonces, bueno, sea lo que sea tu experiencia, espero que hayas escuchado mi experiencia y se te hizo clic en algo, pues bueno, ya
ya, pues ya me podrás contar tu experiencia aquí en los comentarios. Cuídense mucho. Les mando muchos abrazos. Espero que hayan disfrutado este video y que se hayan sentido identificadas o no. Pero sí, es importante que compartamos también este tipo de situaciones. Cuídense mucho. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Bye.